Este video está patrocinado por la empresa más grande de China en la fabricación de placas PCB. Se trata de PCBWay, que está cumpliendo su 10º aniversario y lo festeja haciendo descuentos y regalos a sus clientes. Hasta el 31 de agosto de 2024 tenés descuentos de acuerdo al monto de tu compra, como podés ver acá con estos bonos. También hay sorteos online con importantes premios. Si sos cliente tenés 2 chances y si no, podés participar también con una chance. Y en tu próxima compra reclamar esos regalos. Acá abajo te voy a dejar el link para que visites la página. Hoy hablaremos de los 3 parámetros base de la electrónica. A diferencia de las otras 2 clases, esta va a ser bastante teórica, pero a su vez completamente necesaria si pretendemos entender algo de la electrónica. Estos mínimos conocimientos serán necesarios para manejar los instrumentos, por ejemplo el tester o calcular componentes. Si están a 00, vean este video las veces que sea necesario hasta tener perfectamente en claro estos conceptos que hoy veremos. Los 3 parámetros que les comenté antes son la tensión o voltaje, la corriente o amperaje y la resistencia. Primero vamos a empezar definiendo la forma en que fluye la corriente por los cables o conductores. Cuando este flujo es constante, se llama corriente directa o DC. Es la de las baterías y pilas, y si el flujo cambia de dirección permanentemente o periódicamente, se llama corriente alterna o AC. Bueno, esta fue la madre del problema entre Tesla y Edison, si ustedes lo recuerdan. La corriente directa se representa con líneas rectas y la alterna con una sinusoide. La línea domiciliaria es de AC, pero casi todos los equipos electrónicos se alimentan con DC. Por eso es que la corriente de línea debe rectificarse, pasar de esa sinusoide a una línea recta. Las fuentes de alimentación de los equipos hacen justamente eso, rectifican y bueno, la mayoría de las veces bajan la tensión de la red. En el vivo les voy a mostrar cómo se ve en un osciloscopio una corriente directa, una alterna y los generadores, uno de directa y otro de alterna. Ahora que definimos esto, pasamos a ver el primer parámetro, que es la tensión, también llamada diferencia de potencial o voltaje. Obviamente se mide en voltios, ¿no? La tensión se refiere al empuje que tienen los electrones dentro de un conductor. Una tensión de 220 voltios genera más empuje dentro del conductor que una de 110 voltios, por ejemplo. Para una mejor visualización de este concepto, se suele hacer una analogía con la hidráulica. Vean, por ejemplo, esta botella está agujereada a distintas alturas y cuando destapamos y dejamos que actúe la presión atmosférica, vemos que el empuje a distintas alturas es diferente. Cuanto más abajo está el agujerito, sale con más presión. Bueno, igual para la tensión en los cables. Si pongo una pila, voy a tener un empuje, pero si pongo 2 pilas en serie, voy a tener mayor empuje. El empuje será el doble. Las tensiones las medimos en voltios, que pueden ser voltios de corriente alterna o corriente directa. La tensión de la línea es 220 voltios de AC, o sea, de corriente alterna, o 110 de AC. La tensión de una pila, por ejemplo, es 1.5 DC, o sea, de corriente directa. También las tensiones de las baterías de auto de 12 voltios son DC, y las baterías de los celulares y de todas esas cosas son de 3.7 DC, o sea, corriente directa.
definido el primero, vamos al segundo parámetro, que es la corriente. Este parámetro nos indica el caudal de electrones. Se mide en amperes. Por eso también a este parámetro se lo conoce como amperaje o miliamperaje, porque podemos utilizar sus múltiplos. Volviendo a la analogía con la hidráulica, consideremos, por ejemplo, un tanque que tiene en la base un caño de un diámetro de 1 centímetro. Y a la misma altura, también en la base, tenemos otro caño que tiene un diámetro de 10 centímetros. Ambas salidas van a tener la misma presión, pero el caudal, la cantidad de litros del segundo, del que tiene 10 centímetros, va a ser muchísimo mayor que la del caño más fino. De igual manera ocurre con la corriente eléctrica. Vamos a suponer que tenemos 8 pilas en serie de 1.5 voltios. Bueno, eso nos va a dar la suma de todas ellas, es decir, nos va a dar 12 voltios de tensión. Las baterías de los autos tienen 12 voltios. Entonces, ¿será posible que yo pueda hacer arrancar el vehículo utilizando las 8 pilas en serie? No, no va a ser posible. No lo vamos a poder hacer arrancar porque justamente la corriente que pueden suministrar esas 8 pilas va a ser muchísimo menor que la que puede proporcionar una batería. Entonces, no hay suficiente caudal de electrones en las pilas para que arranque el vehículo, ¿no? En este caso la tensión es la misma, son 12 voltios tanto en uno como el otro, pero la corriente en este caso es distinto. Y pasamos al último parámetro, que es la resistencia. Cuando vimos los distintos componentes, vimos el aspecto que tenían las resistencias, son estas, y lo que hacen es oponerse al paso de la corriente eléctrica. Cuanto más alta es la resistencia, menor será el paso de corriente. La resistencia se mide en ohms y cada artefacto que nosotros conectamos a la corriente, sea un foquito, sea un amplificador de audio, sea un acondicionador de aire, lo que sea que conectemos a la red eléctrica, en el circuito se va a ver como una resistencia que tiene un valor determinado en ohms. Cuando conectamos, por ejemplo, un conductor, un cable, directamente entre los terminales de un enchufe, ocurre lo que se llama un cortocircuito. ¿Por qué? Porque la resistencia es mínima, es una resistencia de muy, muy bajo valor y por ahí van a fluir la mayor cantidad de electrones que puede, o sea, la mayor cantidad de corriente, y eso va a provocar que salte la térmica o el disyuntor. Ocurre porque el caudal de esos electrones es tan grande que sobrepasa el límite de corriente que tiene la térmica o el disyuntor y lo activa. Ya tenemos definidos los 3 parámetros: tensión, que son los voltios, la corriente, que son los amperes, y la resistencia, que son los ohms. Hay una ley que relaciona estos parámetros, que la van a escuchar mucho, se llama la ley de Ohms, como la unidad que se utiliza para medir resistencia, ley de Ohms. La forma más simple de recordarla es con un triángulo, como ven acá. En la parte superior va la tensión, se simboliza con una letra B de voltios, y por debajo van la corriente, A de amperes, y la resistencia R. Con esta sencilla fórmula podemos calcular alguno de los parámetros teniendo el valor de los otros dos. Por ejemplo, vamos a ver, si quiero saber qué corriente circula en un circuito que tiene una resistencia de 5 ohms y está alimentado con una pila de 1.5 voltios, lo que hacemos es quitar del triángulo lo que necesitamos saber, en este caso los amperes, y nos va a quedar
voltios sobre resistencia. Ahora cambiamos 1.5 voltios dividido 5 ohms y nos da 0.3 amperes, que es la corriente que circula en ese circuito. Es muy fácil. Igual si necesitamos averiguar la tensión, por ejemplo, y tenemos los datos de corriente y resistencia, quitamos los voltios del triángulo y nos queda resistencias por amperes. Y lo mismo si necesitamos saber resistencia, quitamos la resistencia y nos quedan voltios dividido amperes. Con este sencillo triángulo podemos ver perfectamente lo que dice la ley de Ohm. Otro parámetro muy usado también en electrónica es la potencia. Cuando queremos ver cuánto va a incidir en la factura de luz mantener encendido un electrodoméstico, nos vamos directamente atrás a la etiqueta a ver qué potencia, cuántos watts consume. La potencia se mide en watts y puede calcularse multiplicando los voltios por los amperes de consumo. Por tanto, es importante aprendamos también este segundo triángulo, que arriba lleva la potencia, que la definimos con la letra W de watts, y abajo van los voltios, la V de voltios, y la A de los amperes. Para el ejemplo anterior del circuito ese con la pila de 1.5 y la resistencia de 5 ohms, podemos calcular qué potencia va a consumir ese circuito multiplicando los 1.5 voltios por los 0,3 amperes que habíamos calculado. Eso nos da 0,45 watts. Quiere decir que ese circuito nos va a consumir 0.45 vatios o watts. Ya los torturé bastante por hoy con todos estos números y esta fórmula, pero les recuerdo que es muy necesario que tengan perfectamente claro cada uno de estos parámetros y si no entendieron bien los conceptos, vuelvan a ver el video hasta que se les haga carne. Bueno, es imprescindible conocer bien estos parámetros si vamos a tratar de entender un poco la electrónica. Espero que les haya gustado el tutorial. Pongan el like, suscríbanse. Recuerden que para poder participar en el chat de los vivos deben estar suscritos. Así que les recomiendo que se suscriban. También pueden ayudar económicamente al canal picando el botón unirse. En ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Recuerden, el miércoles próximo, si Dios quiere, tendremos el vivo. Nos vemos entonces el miércoles, si Dios quiere.